Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 y versículo 17, para seguir meditando en lo que es el mensaje de Dios, que es de provecho para todos nosotros, pero tenemos que ponerle o estar dispuestos a aceptar la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, que cuando uno se pone a ver o escuchar la fe en lo que creen las demás personas o las personas que están en el mundo, dice uno, voltea uno arriba al cielo y dice, pues gracias Dios mío, porque me has dado una fe correcta, me has dado un entender y nos ha dado de estar en la verdad. No tenemos esas creencias y esos pensamientos, pero no basta con eso. Dios nos indicó el camino de su Jesucristo, el camino correcto, pero pues es necesario que también nosotros pongamos todo lo que debe de tener un cristiano, que debe estar preparado para toda buena obra. Ese es el título de nuestro tema de esta tarde, preparado para toda buena obra. No es que queramos o no esta cuestión, es de que tenemos que hacerla. Tenemos que hacer la obra en nuestras vidas. Y todo lo que concierne a la vida espiritual. Hablando de lo que es la preparación, todos los que hacen un oficio, los que tienen una profesión, o los que se dedican por ejemplo, a una carrera atlética, el corredor tiene que prepararse previamente para la carrera. Si no se prepara con tiempo o con anticipación, el día de la carrera puede incluso hasta tener problemas de salud por no haberse preparado, y va a ser una mala actuación si no se ha preparado. Imagínense una enfermera que no esté preparada para realizar su obra, su trabajo con un paciente, ¿qué es lo que va a hacer? También en nuestro caso tenemos que estar preparados. Si no nos preparamos, es por un hecho, de acuerdo a lo que menciona la palabra, que no vamos a hacer una buena obra en nuestra vida, en nuestra existencia. Todo tipo de buena obra que debemos hacer, la confianza en Dios, la espera en Dios, que la confianza es lo más complicado, y más cuando estamos atravesando por momentos complicados, por momentos adversos. Confiar en Dios y ver que Dios no responde, confiar en Dios y ver que Dios no responde, confiar en Dios y ver que no responde. De ahí es donde se requiere la buena obra. La buena obra es esperar en Dios, no buscar otra opción, no buscar otra alternativa porque no la hay, sino esperar en Dios. Esa es la buena obra. Pero para esas cuestiones y para todas las que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando en la vida cristiana, es necesario prepararnos bien, como nos preparamos cuando nos alimentamos, nos preparamos para la jornada laboral, como una preparación que debemos tener previa antes de enfrentarnos a realizar una buena obra. Si no estamos preparados, pues entonces no haremos la obra que corresponde en su adjetivo o en su calidad de bondad, de bondadosa, y haremos todo lo contrario. Y si hacemos malas obras en nuestro andar espiritual, en nuestro andar cristiano, a pesar de que estamos en el camino, a pesar de que estamos en la verdad, a pesar de que estamos en la fe, ¿cómo llegaremos ante la presencia de Dios? Dice ahí la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra la que nos va preparando.
Y ese es el título de nuestro tema, preparado para toda buena obra. Los que estudian, los que tienen la profesión, su preparación la tuvieron por muchos años, tuvieron mucho tiempo de estudio preparándose, y aún así entran a ejercer ya su profesión y se siguen preparando continuamente. Por ello vamos a ver de tres asuntos esta meditación, esta reflexión que tiene ese propósito en nosotros, que reflexionemos en nuestro andar cristiano, que reflexionemos en cada uno de nuestras actitudes y comportamientos que hacemos diariamente en nuestra vida espiritual. Nosotros no pertenecemos a este mundo, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos. Somos regidos y llevados por mandamientos espirituales, y uno de esos mandamientos es la enseñanza, o esos mandamientos llegan por medio de la enseñanza de Dios, por medio de su palabra. Por ello, el primer asunto son 3 preguntas, cada asunto es una pregunta o cada punto. ¿Dónde se prepara el cristiano para toda buena obra? Empezamos a meditar, ¿dónde nos vamos a preparar nosotros para toda buena obra? ¿Será que nos vamos a preparar donde estemos en este lugar que no estamos aquí, donde estemos en este momento que no estemos aquí, sea cual sea la condición en la que estemos viviendo? Si podemos estar en este lugar de preparación para saber qué hacer el día de mañana, para saber qué hacer en la tarde, para saber cómo comportarnos en la noche, si se nos presenta alguna situación que demanda de una buena conducta. Si no tenemos la preparación previa, si no tenemos este alimento, este líquido espiritual, como el líquido de una inyección, cuando en este tiempo, pues, ya se está pasando el tiempo que se da lo que es la vacuna contra la influenza. ¿Para qué? Para estar preparados hacia los cambios de temperatura y que no nos pegue tan fuerte esa enfermedad. Pero ya está preparado el cuerpo para recibir esos cambios bruscos de temperatura. Si no nos preparamos, no preparamos nuestro cuerpo, si no lo hacemos inmune a ciertos virus, va a estar expuesto a cualquier enfermedad y enfermedad grave, incluso hasta mortal. Si no estamos preparados para enfrentar la vida cotidiana que demanda un buen accionar de un cristiano, de un espiritual, entonces, ¿cómo vamos a afrontar esas situaciones? ¿Y dónde nos vamos a preparar? No en nuestra casa, porque sinceramente ya hay que ser honestos con nosotros mismos y respondámonos cada quien a nosotros mismos. ¿Meditamos en la palabra de Dios en nuestro hogar? Porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es meditar, escudriñar, de modo de que podamos prepararnos, de modo de que Dios nos esté diciendo cómo comportarnos ante las acciones posteriores que se puedan presentar. El lugar donde nos vamos a preparar es en el lugar de reunión. En la mañana nos dieron una preparación, yo creo que como pocas veces nos las han dado en la congregación, de cómo debe ser nuestro comportamiento. Decía el hermano, los que abrimos el corazón, pues lo hemos entendido y lo hemos aceptado y hemos pedido perdón a Dios por cualquier falla que hubiésemos podido tener. Pero esa fue una preparación hacia las cuestiones que vamos a vivir. Lo que se nos hizo en la mañana, lo que se hace ahorita, lo que se hace el miércoles, lo que se hace el viernes, por medio de la palabra de Dios, no es estar molestando con la palabra, no es estar tirando indirectas, no es estar desquitándose de algo, es estarnos preparándonos día con día para enfrentar la vida cristiana, para enfrentar la adversidad, para enfrentar la tentación, para enfrentar la prueba. Pero si no estamos preparados para eso, ¿cómo podemos superar todas las cuestiones que tenemos? Job fue una persona que se preparó de una manera que debemos seguir ese ejemplo, con esa fe demostrada en él, que cuando vino la adversidad en él, dice, pues Dios dio, Dios quitó y hágase su voluntad siempre. Pero estaba preparado para todas esas cuestiones, porque meditaba, porque hacía holocausto, porque hacía sacrificio, porque estaba en comunicación y comunión con Dios. Y yo al menos en lo personal, es más,
es más la preparación que tenemos aquí, la que tenemos aquí por medio de la palabra, que la que podamos tener en nuestro hogar. Aquí nos preparamos teológicamente, aquí nos preparamos bondadosamente, aquí nos preparamos para la misericordia, para el trato entre nosotros. De modo que cuando salimos de este lugar y que nos enfrentamos a la vida cotidiana, sabemos cómo enfrentar las situaciones. Pero si no nos preparamos, si no nos reunimos, ¿cómo nos vamos a preparar? Es como el joven, si no va a las clases, ¿cómo va a aprender cuando vaya a ejercer su profesión? Es como si el hermano Genaro le digo, oye, yo quiero aprender a soldar. Dice, bueno, te espero de las 5 a las 7, 2 horas te voy a dedicar. Y yo llego a las 6, y yo un día no voy, y otro día tampoco, hasta el otro día, pues ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo me voy a preparar para esa situación? No basta con que haya ido 2 o 3 clases con el hermano y ya voy a agarrar yo lo que es la máquina, el electrodo, me puedo provocar un accidente, puedo provocar un corto o puedo dañarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. Puedo dañarme los ojos, puedo quedarme ciego porque no estoy preparado. ¿Por qué no me preparé? Porque no puse atención, porque no fui, porque no acudí a las enseñanzas. Aquí no nos enseña el hermano, aquí nos enseña Dios. Dios utiliza a sus instrumentos, como en la mañana utilizó a nuestro hermano para darnos una enseñanza de las mejores enseñanzas que podemos tener en cuanto a nuestro comportamiento. Pero es la palabra de Dios la que debe de entrar y penetrar en cada uno de nosotros. Pero no nos vamos a preparar afuera, no nos vamos a preparar en nuestro hogar, no nos vamos a preparar estando en otro lugar que no estemos aquí. Los que pudieron estar aquí y no están aquí, ¿cómo se están preparando? Hemos entonado el Salmo 114, ¿están listos? ¿Estamos listos para irnos? A veces se hace esa pregunta, a veces no la hacemos. ¿Estamos listos? Y la respuesta de todos es no. ¿Por qué no estamos listos? Cuando deberíamos estar listos, como las vírgenes sensatas, deberíamos estar listos, preparados para cuando venga el Señor. Vamos con Él, estoy listo para irme con Él. ¿Por qué no me siento listo? Porque no estoy preparado, porque no me he preparado por medio de la palabra para ese encuentro glorioso de mi Señor. ¿Dónde nos preparamos? ¿Dónde se prepara? Es en la reunión, en el estudio, en el devocional, en penetrar a lo que es la palabra de Dios. Segunda pregunta, segundo asunto, punto. ¿Para qué se prepara el cristiano? ¿Para qué prepararnos? Y la respuesta la da la propia Escritura: para hacer toda buena obra. Que no haya la contradicción, pero no somos salvos por obras. O puedo yo pensar así y puedo yo tomar esa frase para decir, no, pues, la Biblia dice que por fe, el justo por la fe vivirá. La Biblia no dice que por las obras va a vivir. O sea, que yo tengo fe, entonces ¿para qué me preparo? ¿Para qué hago buena obra si tengo fe? Cuando la Biblia claramente dice ahí en Gálatas, dice ahí en Romanos, que dice allá también en el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Nunca dice que por las obras. Entonces, ¿para qué me preparo yo para buena obra? Si no es necesario. Pero es necesario, porque ¿cómo demostramos la fe? Sí, es cierto que el justo por la fe vivirá, pero ¿cómo la demostramos? ¿Y qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe por las obras. ¿Para qué vamos a hacer buena obra? Para demostrar que creemos, para demostrar que tenemos fe, para demostrar que creemos en Dios. Para eso es la buena obra, o para eso es la obra. No es para ser salvo, no. Es para demostrar que tengo fe y a su vez esa fe me va a llevar a la salvación. ¿Cómo puedo demostrar yo la fe que tengo? Solamente por la buena obra. Es la única manera que puedo demostrarle yo a Dios que creo en Él. Yo le puedo decir, Padre, yo te amo, yo te alabo, yo te adoro. Yo puedo decir muchas cosas bonitas, tú sabes lo que hay en mi corazón y en mi mente, que yo tengo mucha fe en ti. Y me dice, demuéstrame. A ver, haz una obra realizada por medio del conocimiento que yo te doy, para que me demuestres que me amas, para que me demuestres que tienes fe. Porque solamente por medio de las obras podemos demostrar la fe. No hay otra manera. Si yo tengo un problema, tengo una aflicción, tengo un problema económico y yo pido a Dios, y Dios no me da, yo pido a Dios, no me da, y yo entonces digo, no, bueno, pues voy a tener que buscarle por otra manera porque Dios no me responde. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la buena obra? Llega la respuesta de Dios.
y me dice, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué desconfiaste de mí? Si yo te iba a responder, pero es mi tiempo, no es tuyo. Y es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro. ¿Cómo vamos a tener confianza en Dios si no sabemos esperar? Si no estamos preparados, porque Dios nos dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero a veces yo me desespero, porque veo que Dios no me responde. Entonces pues tengo que buscarle, porque tengo que vivir, tengo que hacer algo por mi existencia. Y si yo hago algo fuera en contra de la palabra de Dios, entonces ¿dónde está la obra buena? Que es confiar en Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Todas las sabemos. Consagración, confianza en Dios, buena conducta, buen comportamiento cristiano. Esas son las buenas obras que no lo vamos a encontrar en el mundo. Decía el hermano en la mañana, estoy con un grupo de amigos que me dice no pasa nada. Eso no es una enseñanza para una buena obra. La enseñanza para una buena obra es la palabra de Dios. Como hemos leído aquí, que toda escritura inspirada por Dios, para que el hombre de Dios, dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo no me preparo, o si yo no sé hacer buena obra, porque me desespero, porque no me cansé de esperar en Dios, me cansé de esperar, de decir, bueno, pues es que como tú estás en tu palacio y yo estoy sufriendo, pues tengo que buscar la otra manera. Y Dios me dice, ahí está el caso de mi siervo Job. Él perdió más que tú, no creo que hayas perdido más que tú, me va a decir Dios a mí. Si yo me desespero, a veces se espera uno por cuestiones muy pequeñas, porque uno como ser humano, todos queremos estar en lo mejor siempre, y queremos tener siempre lo mejor, y queremos estar completos, y no queremos que nada nos falte, y nos desesperamos aún teniendo todo para la buena vida, nos desesperamos, queremos que Dios nos colme, que nos lleve así. No nos basta con saber que en otros estados, en otros países están sufriendo, no tienen nada. A pesar de que nosotros tenemos lo básico y lo necesario, nos desesperamos. Y dice Dios, ¿pero qué te puede faltar? Y Dios nos da todo lo necesario. Pero si no estamos preparados, si no nos preparamos, no podemos hacer esa buena obra y no podemos demostrar la fe. Esa es la cuestión. Porque para demostrar que tenemos fe, debemos demostrarla por medio de las obras del cristiano. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La Escritura dice. Así que por los frutos de nosotros nos va a conocer Dios. Porque yo puedo estar en el camino, pero si yo no me preparo, o si yo no efectúo, no realizo una buena obra, entonces no puedo decir que soy hombre de Dios o siervo de Dios. Porque la escritura y la preparación es solamente para el hombre de Dios, para el que está dispuesto a hacer una buena obra con Dios, no nada más con el prójimo. No nos vayamos con la idea de que buena obra es ayudar nada más, que buena obra es tenderle la mano al necesitado. Toda buena obra es toda la conducta cristiana que debemos nosotros hacer. Como bueno menciona, la confianza en Dios, esperar en Dios, ser consagrados a Dios, ser agradecidos a Dios. Esa es una buena obra, ser agradecidos a Dios, agradecerle por el aire que respiramos, agradecerle por el tiempo, agradecerle por la lluvia, por el sol, porque despertamos, porque tenemos un televisor, porque tenemos un celular. Por todo tenemos que ser agradecidos con Dios. Esa es una buena obra. Pero si yo no le agradezco a Dios, significa que no reconozco que Dios me lo da. Cuando la Biblia me dice que desnudo salí del vientre de mi madre, es decir, no tenía nada y lo que tengo es porque Dios me lo ha concedido. Pero para eso tenemos que prepararnos. Si no demostramos la obra, ¿dónde está nuestra fe? Dice la Escritura que aquel que no provee para su propia familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice en primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 5 versículo 8. ¿Cuál es la buena obra que tiene que hacer? Alimentar, sustentar, darle a su familia. Si no lo hace, dice la Escritura, ha negado la fe. Por eso, ¿cómo va a demostrar la fe ante Dios? Tiene que hacer la obra que Dios pide que hagamos para poder demostrar. Porque no basta con decir que tenemos fe, que creo. Yo creo, soy cristiano, soy creyente. Yo creo en Dios.
demuéstralo, demostrémoslo que realmente creemos y que tenemos fe en Dios. Y esa demostración es a través de toda buena obra, de todo buen comportamiento, el buen comportamiento es en el momento más apremiante de nuestra vida. Ahí se va a ver el buen comportamiento. El buen comportamiento se ve entre cuatro paredes, en nuestro hogar. Ahí es donde realmente demostramos que somos cristianos, porque al no vernos nadie, al no oírnos nadie, tal vez podemos hablar como queramos, pero ahí es donde vamos a demostrar realmente nuestro buen comportamiento. Bueno, asunto número 3. ¿Cómo se prepara el hombre de Dios que dice aquí para toda buena obra? ¿Cómo se prepara el hombre de Dios para toda buena obra? Bueno, se prepara permitiendo que la palabra le enseñe, es lo que dice el versículo 16. Permitamos que sea la palabra que nos enseñe. No vayamos con la idea de que ya me sé la Biblia, no. Permitamos que sea la propia palabra la que nos vaya enseñando. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 9 dice, versículo 11 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y un apóstol de Dios, un apóstol que estuvo con Jesús, y un apóstol que hizo mucho por la iglesia, o Dios hizo mucho por medio de él, y que tenía gran conocimiento tanto de la ley como del evangelio. Y aún así decía, en parte conocemos y en parte profetizamos. No estamos escuchando, ya hemos mencionado esto en otra ocasión, vamos a abrir el entendimiento. No vamos a decir, eso ya me lo sé. En la mañana, la vanagloria de la vida, no, ya me sé la vanagloria de la vida, otra vez lo mismo. ¿Y qué fue lo que nos enseñaron? Un panorama más amplio que no habíamos visto o considerado tal vez nosotros. Pero permitamos que sea la palabra, no mi razonamiento, no lo que yo pienso que ya sé de la palabra de Dios. Si yo no permito que la palabra me enseñe, ¿cómo me voy a preparar? Si yo le digo al hermano que me enseñe, me digo, eso ya lo vi, eso ya lo sé, ¿cómo me voy a preparar si no dejo que el maestro en ese oficio me enseñe a mí? Y aquí estamos ante el maestro de maestros, que es el Señor y Salvador Jesucristo, quien por medio de su palabra nos está enseñando. No vayamos con la idea de que somos enseñados y que ya sabemos. Si yo sé más que el hermano, sé más que la hermana, eso no significa nada. Lo que significa es de que permitas que la palabra nos vaya enseñando día con día. Por eso es necesario, importante, las reuniones que se hacen aquí. Cada reunión se nos enseña algo para el buen vivir. No sabemos toda la vida de cómo vivir la vida cristiana. Vamos practicando, vamos aprendiendo en el camino, en el transcurso de nuestra vida espiritual. También vamos a permitir que la palabra nos enseñe, dice Romanos 15:4, dice la escritura, ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice la escritura, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron, todo lo que está escrito en la palabra, no se escribió nada más porque sí. Dios no les dijo, voy a dejar los 39 libros del Antiguo Testamento y lo voy a unir, pero ustedes no le hagan caso a estos 39 libros. Ustedes no los lleven, no, ustedes nomás lleven los libros que ustedes entiendan más. Dice la Escritura que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, permitamos que sea la palabra la que nos vaya enseñando, la que nos vaya guiando. Pero para eso tenemos que tener una disposición. Tenemos que estar dispuestos. Yo sé que hay hermanos que tienen muchos años en el cristianismo, pero aún ustedes que tienen muchos años deben de tener una disposición para aprender de la Escritura. No pensar que ya se tiene un conocimiento avanzado. Todos tenemos que abrir el corazón y abrir la mente y permitir. Si no permitimos que se nos enseñe por medio de la palabra, nunca nos vamos a preparar. Nunca vamos a saber cómo enfrentar el dolor, el gozo, la alegría. Porque de repente llega algo a nuestra vida, una bendición muy grande de Dios. Llámese abundancia económica. Y eso nos puede perder. Si no sabemos cómo encauzar ese bien económico, cómo saber administrar, nos podemos perder. Podemos sentirnos que ya
Podemos disfrutar, y ahora sí voy a gastar en lo que no, ahora sí voy a hacer lo que no. Bueno, si me equivoco, pues ya cuando me acabe regreso al camino. Eso no es correcto. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar cómo comportarnos? ¿Qué nos va a enseñar cómo estar tranquilos en nuestra existencia? Solamente por citar un ejemplo de las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. La rebelión que tuvo Coré contra Moisés, contra el liderazgo. No le gustaba el liderazgo de Moisés, de Aarón. Y Coré y los demás acompañantes dijeron: oye, ¿y a ti quién te puso? ¿Y por qué vamos a vivir contigo? No, queremos que sea algo como democrático, cuando Dios había señalado a Moisés. Pero Coré estaba en contra de ese señalamiento. ¿Y qué fue lo que pasó? No se abre la tierra y cayeron vivos hasta el Seol. Esa es la enseñanza que tenemos que aprender nosotros. Si Dios ha constituido aquí, por mencionar solamente un ejemplo, no quiere decir que sea todo, ha constituido un liderazgo, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Es un tipo de enseñanza para nosotros. Pero hay que permitir, hay que abrir la mente, hay que abrir el entendimiento. Hermanos, a veces de los niños aprendemos mucho. De los niños aprendemos mucho. Aprendemos su inocencia, que le hemos perdido a lo mejor por nuestra malicia. Vean los niños cómo son, como cuando vemos a los niños de nuestros hermanos, de nuestro hermano Genaro, nuestra hermana Betty, y uno se les queda viendo y uno aprende de ellos. Cuando decimos, bueno, un niño que puede enseñar, nos enseña mucho. Cuando uno abre el entendimiento, con más ganas la palabra de Dios, que está diseñada para enseñarnos, porque dice lo que leímos, que toda escritura es útil, la Biblia es útil para enseñarnos, siempre y cuando abramos el entendimiento. Si no, podemos escuchar la mejor predicación, el mejor estudio, día con día, semana con semana, pero si no abrimos el entendimiento, si no estamos dispuestos a que nos enseñe la palabra no va a tener efecto en cada uno de nosotros. Y es una palabra llena de sabiduría, es una palabra llena de nutrimientos para nuestra vida. Pero si no abrimos el entendimiento, si no abrimos el oído y lo tenemos cerrado, si lo tenemos incircunciso, entonces no vamos a escuchar lo que Dios nos dice y no nos vamos a preparar para toda buena obra. Y el problema no está aquí en la tierra. El problema está el día que estemos ante la presencia del que va a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué obra le vamos a entregar? Le vamos a decir: yo creí mucho en ti, Jesús, yo fui alguien que tuvo mucha fe, que nos diga: a ver, vamos a ver si demostraste tu fe en la tierra. Y que no se halle ninguna obra de cada uno de nosotros, en este caso de mí. ¿De qué me habrá valido estar reuniéndome si no abro el entendimiento? Si cierro el entendimiento, si porque está el hermano digo: bueno, hermano, no lo voy a escuchar porque él no me cae, porque no me gusta cómo predica. Si no es el hermano, es Dios que nos está hablando. Tenemos que estar dispuestos y permitir que la palabra nos enseñe, permitir que la palabra nos redarguya, que es lo más complicado que puede haber. Todo. Cuando uno quiere todas estas cuatro características o la utilidad de las escrituras, no nos vamos a beneficiar. Si yo voy con el hermano, que ya puse como ejemplo, y si el hermano me amonesta, es que así no se hace, el cordón no se hace así, el cordón se hace primero puntito y luego ahora sí te agarras así. Si yo digo: el hermano me gritó, hermano, ya no vuelvo a ir, o ya no le voy a hacer caso, porque me está amonestando, porque me está redarguyendo mi argumento. Es que yo vi que esto es así, sí, tú viste allá, pero yo te estoy enseñando. Y Dios es que nos está enseñando a nosotros. Y Dios nos va a redarguir. ¿Qué significa redarguir? Ir en contra de nuestros argumentos. No, es que yo pienso que la ofrenda nada más debe ser ciertos, hermanos. La Biblia nos dice que como hayamos sido prosperados. El argumento bíblico no podemos contradecir, no podemos objetar. Y cuando escuchamos palabra de Dios, no podemos decir en la mañana: no, yo no tengo soberbia, no, yo no tengo esto. Si es la palabra la que está hablando, si es la palabra la que nos está entrando a la conciencia misma de cada uno de nosotros y nos está redarguyendo, nos está quitando los razonamientos. Es que yo pensaba que esto no era creerme, es que yo pensaba que esto no era malo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que estamos equivocados. Es cuando nos está redarguyendo la palabra, está quitando los argumentos humanos y poniendo los argumentos divinos. Eso es redarguir. Redarguir es demostrarnos nuestra culpabilidad. Cuando escuchamos palabra,
nos está demostrando que somos culpables. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando les dijo en el primer sermón? Dijo: ustedes mataron y prendisteis al Señor, el cual lo ha hecho Señor sobre todos nosotros. Y que cuando oyeron esa acusación se sintieron culpables. ¿Qué dijeron? Se compungieron y dice: ¿ahora qué hacemos? Pero fue la palabra de Dios las que les enseñó la culpa que ellos tenían. También todos tenemos algo equivocado en nuestra vida, no somos perfectos. La Biblia nos va instruyendo día con día, pero nos vamos equivocando. Y cuando escuchamos un mensaje, un sermón, un estudio, aceptamos la culpa. Dijo una vez un hermano, estábamos dando un mensaje por Zoom con los jóvenes, y dijo un hermano: pues yo ya agarré lo mío, hay cada quien que agarra de cada quien. Ya lo que me correspondía, yo lo tomé. Gracias por el mensaje, ya las palabras que se dicen comúnmente. Pero en cada mensaje hay algo que tenemos que aceptar, que estamos fallando en cada mensaje. No nos sintamos completos, no nos sintamos perfectos, que mi comportamiento no es contrario. No, me dicen hay algunas personas que dicen: es que ustedes van a la iglesia y ya se sienten. No, es que vamos a la iglesia para ser perfectos, para ser correctos. No porque no seamos pecadores, precisamente vamos porque tenemos necesidad del Salvador del mundo. Pero tenemos que permitir que la palabra nos redarguya, que nos amoneste en la palabra. Dice la Escritura, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice la Escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuáles cosas? Todas las cuestiones que hicieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que fueron idólatras, que fornicaron, que tentaron, que murmuramos. No, hermano, pero yo no soy idólatra. Bueno, si no tienes a alguien por encima de Dios, no lo eres. Pero si tienes algo por encima de Dios, sea la desidia, sea el desgano, sea el orgullo, sea cualquiera, eres idólatra, porque tienes a alguien encima de Dios, y es Dios sobre todas las cosas. Primeramente es Dios. Sea tu tiempo, sea lo que sea, pones a alguien encima de Dios, estás practicando la idolatría. Pero tampoco fornicamos. Yo no soy un fornicario. Aquí habla de una fornicación también espiritual. Ni tentemos al Señor. No ponemos a prueba al Señor a veces. Si no pones a prueba al Señor a veces, ok, está bien, no lo pones a prueba. Si no dices: bueno, tú eres Dios, ¿y por qué me pasa esto? Eso es poner a prueba a Dios. Eso es tentar a Dios. Cuando uno dice: pero ¿por qué, Padre? ¿Pero por qué, Dios? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué Dios nos va a dar razonamiento a nosotros? ¿Por qué no va a decir: mira, yo hago esto por esto? Si ya está escrito en la palabra. Si no hemos tentado a Dios, pues bueno. Pero también dice ahí: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Si no hemos murmurado, pues eso es algo bueno, hermanos. Pero si no, entonces Dios nos amonesta a que no hagamos estas cosas por medio de su palabra. ¿Dónde encontramos esta sabiduría? ¿Dónde la encontramos? En ningún otro libro. Tampoco la vamos a encontrar en nuestra casa. La vamos a encontrar aquí cuando se nos explica, cuando se nos dice, cuando se nos abre el entendimiento. Miren, hermanos, estas cosas pasaron y todos quedaron tendidos en el desierto. Solamente entraron 2 de toda la generación. Solamente Josué y Caleb entraron. Nada más ellos 2. Porque quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron idólatras. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque tentaron a Dios. Porque dijeron: no, pero mejor estábamos en Egipto, aquí no comemos carne. ¿Y qué les pasó? Les mandó Dios codornices. Pero también, ¿qué pasó? Por haber tentado a Dios, no agradaron a Dios. ¿Y qué podemos pensar nosotros? No, es que estaba mejor en el mundo. El mundo podía decir carne, el mundo podía gritar, el mundo podía hacer lo otro. Y luego vienen las piezas, el mundo podía pedir ir a ver o no. Porque no es buen testimonio, porque tengo que andar haciendo allá, pero la carne me gana y no lo puedo hacer. No, es que estaba mejor en el mundo. Si yo pienso así, entonces estoy murmurando y estoy tentando. Bueno, dice lo último, ya para terminar, porque el tiempo ya se fue. Dice: ¿cómo se prepara para toda buena obra? Permitiendo que la palabra nos enseñe, permitiendo que la palabra nos redarguya, permitiendo que la palabra nos corrija. Dice ahí: para corregir. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 11, que la propia palabra nos corrija a todos. Y cuando uno hace un estudio, el primero que le corriges a uno
Y al primero que le cae el 20 es a uno. Y al primero que le cae de sopetón, estás mal, René, es a uno. Es el primero. Y a uno nada más comparte la enseñanza de Dios. Dice Proverbios 3:11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te canses, no nos cansemos de ser corregidos. Dios no se cansa de corregirnos siempre, día con día, continuamente. Tampoco nosotros nos cansemos de corregirnos. Si yo voy con el general y me dice: es que estás mal, no es que este corte, este ángulo lo hiciste mal, el corte no va así, la unión no se va así. En mi caso, ya no voy, el hermano nomás me está corrigiendo, nunca le agrado, no. Aunque lo haga bien, para mí es un 10 y para él es un 5. Me canso de esa corrección. ¿Cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a estar preparado para que en un trabajo para mí no lo voy a saber hacer? ¿Por qué? Porque no me preparé. Por eso no debemos de cansarnos. Dice Proverbios 13:8. Proverbios 13:8 dice la escritura así: el rescate de la vida. Proverbios 13:18. Bueno, ahí me equivoqué en esa cuestión, no era esa. Bueno, aquí la cuestión, ese me fue ese versículo, ¿no? Se los debo para. Era algo de lo mismo de la corrección que Dios. Es el 18. 18. Es el 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Me faltó un 1 aquí en donde yo puse. Dice Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Y cuál será la pobreza y cuál será la vergüenza por haber menospreciado el consejo de Dios, que es la palabra de Dios, que es su voluntad, que son sus mandamientos? Pues la vergüenza será el día del juicio, donde seremos avergonzados por no haber soportado la corrección, porque dice: mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Y qué queremos nosotros, la vergüenza o la honra? Hay que decidir, y eso se decide en el diario vivir, en el diario accionar. Como en la mañana se decía: no busquemos glorias terrenales, busquemos la gloria eterna, la corona de la vida. Esa va a ser nuestra gloria máxima. Y por último, permitiendo que la palabra nos instruya en justicia. Permitiendo que la palabra nos instruya en justicia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, que no hay justo ni aún uno. Así que no pensemos, dice Romanos 3, 9 al 10, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Yo no me puedo considerar una persona justa. Soy justa siempre que estoy en el camino. Entonces soy justo, pero no por mí, por Jesucristo. Y tengo que permitir que la palabra me vaya instruyendo, porque yo viví muchos años en mi propia instrucción y me perdí. Y si hoy, nada más por el hecho de bautizarme, digo: no, voy a seguir viviendo a mi propia instrucción, a lo que yo digo que se debe de vivir la vida. Una cosa es como dicen que deben de vivir la vida, y otra es como se debe de vivir la vida cristiana, la vida espiritual, que todos deberían de vivirla conforme Dios la ha mandado. Pero ¿cómo podemos vivirla? ¿Cómo podemos prepararnos? Solamente permitiendo que la palabra nos instruya en lo que es justo, en la justicia, en acciones justas, para poder estar enteramente preparados para toda buena obra. Pero eso depende también de cada uno. Si nosotros queremos hacer buena obra, tenemos las armas necesarias y suficientes, que es la palabra de Dios. Pero depende del corazón, que es la conciencia. Debemos tener humildad, no orgullo, humildad. Debemos de ser receptivos al mensaje y obedecer la palabra de Dios. Si realmente los amamos, si realmente amamos nuestra alma y si realmente queremos llegar a la eternidad, porque si no, no hay otro camino y no hay otra manera. Dios los bendiga a todos y que sea de provecho esto que hemos escuchado y meditado. Dios los bendiga.